Un saludo, estimados hermanos. Espero que se encuentren bien. De maravillas. Bueno, pues hoy estaremos hablando de un tema muy, pero muy importante para que ustedes puedan ya definir qué es lo que es seriedad, religiosidad, luchar por los derechos de las prácticas de las religiones ancestrales, Yoruba, Bantú y demás, etcétera. Bien, que no se trata solamente la lucha de José Montoya por los derechos de los practicantes de las religiones Yoruba y Bantú, de que puedan matar pollos, gallos y chivos, que eso está aquí obsoleto. Eso no funciona. Igual que estar también profanando los restos humanos de las personas, sino que la lucha de José Montoya fue más allá a la lógica y a que se respetaran y se honraran los derechos que tenemos los practicantes de las religiones Yoruba y Bantú para convertirnos en una religión organizada, una religión que estuviera a la altura de todas las otras prácticas religiosas o credos que existen en el mundo, que son respetados por los gobiernos, y que no solamente nos digan, sí, practica tu religión ahí, para nosotros simplemente respetar la Constitución que dice que tienes derechos religiosos, pero usted socialmente nosotros no lo reconocemos, ustedes son personas que practican una religión desagradable, que ustedes ensucian las calles, que ustedes matan animales, que lo de ustedes es horrible, bla 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 bla. Así estamos nosotros, como el chicle, nos mascan pero no nos tragan. Bueno, pues todo eso yo lo estuve visualizando por décadas y décadas, y lo estuve estudiando, estuve buscando las razones, estuve tomando como guía los precedentes que se habían marcado en el mundo con relación a los abusos y crímenes que habían cometido otros estados, gobiernos, imperios y demás, etcétera, que claro está que tuvieron que indemnizar a esos pueblos, a esas etnias, por los crímenes cometidos en contra de ellos, que se les llaman lesa humanidad. Bueno, pues hemos visto que por la cuestión del holocausto, muchos criminales de guerra alemanes han sido localizados y han sido procesados, e incluso en casos como por ejemplo lo que sucedió con Japón, que los Estados Unidos le tiró las bombas nucleares, pues ellos tuvieron que indemnizar a ese pueblo por esa barbaridad que ocurrió en ese momento. Y así se haya tenido que ir indemnizando a las víctimas y a los herederos de esas víctimas, porque se trató de algo horrible, espantoso, en un momento determinado, y por lo tanto es responsable el gobierno, y el gobierno no tiene herederos. El gobierno sigue siendo el mismo, o sea, cambian los jugadores, pero el juego es el mismo. Por lo tanto es responsable de aquí a mañana, pasado 100.000 años o hasta la eternidad, de cualquier acto que hayan cometido en contra de la humanidad y de los derechos de las personas. Y que aquí no se trata solamente, señores, de lo que ustedes están ahí haciendo, esas prácticas erróneas que ustedes están llevando a cabo, y ese separatismo, esa desunión, ese tillatillar, ayer, ofo, aro y todo lo malincuí en el que están envueltos todos los días, y ustedes no visualizan que una religión no puede tener, una fe o una religión no puede tener la bendición de Dios, cuando lo que se trata de ahí es ya no se sabe, yo no sé ni cómo definir lo que está sucediendo con estas prácticas. Entonces nosotros, basado en eso, pues yo me dije,
en un momento determinado, hace mucho tiempo, muchas décadas, yo me dije, bueno, pues yo creo, señores, que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, Vaticano, y la de cada país, es responsable por los crímenes cometidos en contra de nuestros ancestros religiosos, señores, que fueron llevados a la hoguera, fueron quemados vivos por herejes o por acusados de brujos, fueron desmembrados por caballos y se les torturaron horriblemente, incluyendo Cuba, que la Inquisición estaba allí presente, porque incluso recordemos que hay una calle en La Habana que se llama Inquisidor. ¿Y por qué esa calle de La Habana se llama Inquisidor, ahí en La Habana Vieja? Pues que ahí era donde vivía, en los tiempos de la colonia, el Inquisidor de Cuba, o el Inquisidor de La Habana. Ese es el que te señalaba y el que entonces el gobierno tomaba acción en contra suya, o sus chacales, o quienes fueran, y entonces simple y llanamente, a la hoguera, a ser torturado para que hablara y ir a capturar a otro, y establecieron el terror al punto que distorsionaron todas nuestras prácticas y las convirtieron en lo que es hoy en día, que las personas consideran que los santos católicos son las mismas deidades yoruba. ¿Basado en qué? En tratándose de amparar bajo ese estatus para por lo menos librar un poco la batalla y poder practicar sus creencias, su fe. Bueno, pues ustedes no creen, señores, de que la Iglesia Vaticana, Apostólica y Romana, y la Iglesia de nuestros países son pertenecen al Vaticano, pero ellos legalmente funcionan de otra forma, es decir, por estado local y demás, aunque respondan religiosamente. Bueno, pues aquí hay que simple y llanamente pasarle la factura a los responsables de que nuestra religión, que nuestros ancestros religiosos hayan sufrido tanta persecución y hayan sufrido tanto y tanto por culpa de una estimación o consideración que fue simplemente convertida en el peor de las torturas, en contra del derecho de una persona a creer en lo que le plazca creer, lo esté haciendo bien o lo esté haciendo mal internamente, pero es su fe. Por lo tanto, señores, pues yo ideé un plan, establecí un mandamiento, un estatuto, estilo borrador, de cómo sería o cómo nosotros emplearíamos el dinero que nos debe la Iglesia Vaticana, Apostólica y Romana, señores, por la indemnización que le tienen que dar a las prácticas de las religiones yorubas y bantú, a nuestra fe, no necesariamente a un practicante, sino a nuestra fe y a nuestra religión, para que nosotros seamos indemnizados y poder entonces utilizar todo ese dinero para nosotros establecer un gran templo, estar muy bien organizado por templos, establecer templos sagrados en todos los lugares que fueran necesarios, en este caso en Cuba, señores, porque yo me concentro en Cuba, y por lo tanto convertirnos en grandes, en que nuestra fe y nuestra religión, que la practica la mayoría del pueblo cubano, pues sea la religión más grande, primera, número uno, que existiera en Cuba, respetada, que los gobiernos las tuvieran que reconocer y respetar como entidad, e incluso yo exigiría al mismo propio gobierno de Cuba, que no es que exigiría, ya yo lo estoy exigiendo de hace tiempo, y lo tengo presente llegado un momento, de que a nosotros en Cuba
se nos asignen una tierra, que el gobierno nos las tenga que dar, para nosotros entonces ahí establecer nuestra iglesia mayor, nuestra primera iglesia, que sería la que por lo tanto, estilo Vaticano, como es el Vaticano, ese pedacito ahí dentro de Italia, pues nosotros también tengamos el mismo estatus semejante o parecido al estatus que tiene la Iglesia Apostólica y Romana, Vaticano, como un estado, pero dentro de Cuba. Ah, Montoya, pero eso, ¿hasta dónde tú quieres llegar? Eso tú no puedes hacerlo, eso es horrible, tú estás soñando. Yo no sueño nada. Ya nosotros hemos logrado aquí, en Miami, vencer al gobierno de los Estados Unidos, a todos los estados y al estado y a la ciudad que estableció la ordenanza en contra de las prácticas de Yoruba y Bantú, y se ganó en la Corte Suprema de los Estados Unidos ese derecho. Bueno, pues señores, aquí se gana cualquier cosa. Recuérdense que nosotros en Cuba somos mayoría, y cuando estamos hablando de en Cuba somos mayoría y que somos cubanos, que vivimos en Miami, pero estamos en el estatus de cubano todo el tiempo, nosotros no dejamos de serlo, establezcan las leyes que quieren establecer ahí. Pues señores, llegado un momento en el que ese vericueto político e ideológico y todo ese tipo de dictadura y todo ese tipo de cosas en Cuba termine, señores, pues entonces nosotros vamos a lo que son los puntos legales y las instituciones legales para que tomen acción basada en nuestra exigencia en Cuba. Pero aquí existe un tribunal internacional en La Haya, que es el que también, señores, pues juzga, analiza, se entregan las pruebas, que las pruebas de lo que han hecho con nuestra práctica, con nuestra religión, ha sido horrible y espantosa, y decirle entonces a esos tribunales, pues mire, ya que ustedes son los que están aquí de mediadores, son los que dictan, aunque después los gobiernos no quieran hacer nada, pero ya es una cuestión de moral, y después tendríamos otros derechos en Cuba si no nos indemnizan. Entonces tendríamos otro derecho en Cuba tras un fallo legal de hacer lo que nos placa en Cuba, porque así funciona. Bueno, ¿de qué se trata esto, Montoya? Esa cosa tuya no es fácil. Bueno, yo les voy a enseñar las pruebas a ustedes de lo avanzado que esto está. La demanda, ¿de cuánto se trata? 100.000 millones de dólares a la Iglesia Vaticana Apostólica y Romana y a la Iglesia Católica Cubana. Yo no sé si el Papa, yo creo que sí, que el Papa Juan Pablo II sí le puso eso en conocimiento al cardenal Alamino de lo que estaba pasando y de mis exigencias primeras, y él lo tenía en conocimiento, y por eso es por lo que han o trataron de arreciar la guerra en contra de José Montoya utilizando sus elementos en Miami, y no me han podido vencer de ninguna forma. Es para que o que yo me enfermara o perdiera la razón o que perdiera la fuerza y demás, etcétera. Pero lo único que sí no se acabaron de convencer, y posiblemente a lo mejor ya esté convencido, es que yo soy una persona que estoy dotado de la bendición de Dios directamente, y que yo cumplo con una misión. ¿Que quién es el que me indicó esa misión? Pues el ángel, el espíritu guardián, guía mío, que se llama Esteban I, que precisamente fue Papa Vaticano en el año 254 después de Cristo, señores, y que fue traicionado por la misma iglesia y los cardenales africanos, y lo asesinaron en su misma silla papal. Fue degollado, fue asesinado por los pretorianos del César. ¿Por qué? Porque él se estaba oponiendo a barbaridades que querían llevar a cabo entonces los cardenales en ese momento, y por lo tanto no tuvieron ningún tipo de escrúpulo para asesinar al pontífice, a su más alto guía religioso. Eso me lo ha enseñado, y me ha enseñado a mí dónde es que
se cae en la traición en contra de mi persona y cómo yo puedo visualizar las traiciones y tomar medidas. Eso ha sido ese guía. El Papa, el ex Papa asesinado, señores, por el César, señores, pero influenciado por los cardenales africanos. Entonces los pretorianos le pasaron la cuenta a Esteban I. ¿Qué es esto que tienes aquí, Montoya? Esto que está aquí es la prueba de mi contacto, exigencia y primera avisoría de la demanda al Vaticano por 100.000 millones de dólares. El Papa Juan Pablo II me contestó. ¿Quién de ustedes ha llegado a tener ese nivel? Yo no le quiero restrujar esto en la cara a todos esos contestatarios y personas que están en contra mía. Señores, cuando yo estoy buscando el bienestar para todos ustedes y que se organicen y que dejen de practicar un mito y una mentira. Oh, porque ustedes son personas incrédulas. Le están diciendo las cosas, se las están enseñando a la cara y no las creen. Esa es la mayoría de ustedes. Por eso es por lo que yo de periódico, y ustedes no se dan cuenta por qué la prensa de Miami le tomó tanto interés a un santerito de Miami. Sin yo haber dicho esto, jamás. Pero ellos lo averiguan todo. La misma iglesia viene, lo filtra de alguna forma u otra y no lo dicen, pero empiezan entonces a buscar la manera de ver cómo se arma el titingo, y ese no era el momento. Porque yo los 100.000 millones de dólares de demanda al Vaticano y a la iglesia cubana era para poner todo ese dinero a la disposición de nuestra fe, de nuestra religión. Una pregunta que quería hacerle antes de enseñarle esto: ¿ustedes se lo merecen? El 95% de 98%, 99% de los practicantes de la región de Yoruba y Bantú, que son millones, se lo merecen. Se merecen que yo haya estado haciendo esto y esté haciendo el esfuerzo y llevando a cabo el esfuerzo, porque el problema es que yo conocí una técnica, conocí algo que, independientemente a que esto nosotros lo podemos lograr, pero yo conocí y descubrí un secreto de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, señores, que amenazó con que ellos no perdieran 100.000 millones de dólares, sino que se quebrara, señores, que se quebrara Inglaterra completico, se quedara sin un centavo por la conspiración de la Iglesia Vaticana con el caso de la fortuna de los Contreras en Cuba. Y claro está que lo investigué tanto y tan profundo que logré llegar incluso hasta el número de la cuenta donde fue depositado toda la fortuna de los Mansos de Contreras en los tiempos de la colonia, que el señor estaba calculado en ese momento en más de 500 millones de dólares en oro. Y por una conspiración de la Iglesia Católica, señores, Vaticano, en un momento determinado, pues ellos depositaron ese dinero en el Banco de Inglaterra para ellos cubrirse las espaldas, porque recuérdense que ellos tienen tentáculos en todos los lugares, habidos y por haber. Y señores, esa fortuna está calculado hoy en día en lo que usted ni se lo imagina, al punto que si el banco tuviera que transferir ese dinero a algún lugar, la Inglaterra se quedaría en quiebra total, porque de esa fortuna es de la que han ganado intereses y es con la que han respaldado a infinidad de personas. Y esto de la fortuna de los Mansos de Contreras
no es una invención mía, búsquelo en Google y ponga Fortuna de los Mansos de Contreras en Cuba y usted léala, que algunos lo consideran un mito, pero no lo fue, porque yo sí logré descubrirla y descubrir hasta el número de la cuenta. Señores, al yo descubrir el número de la cuenta, ¿qué es lo que yo hice? Le salté 3 números que los borré y esos números se rememorizaron y se pusieron en un lugar a salvo, pero esos números después yo los borré y los dejé aquí. Quiere decir que si yo perdía la memoria en un momento determinado, empezaba a fallar, bueno, pues yo también pensé, cuando yo coja cierto nivel, pues yo tomaré medidas con esos números por si al caso se tiene que llegar a vincular esta demanda con aquello de allá. Pero bueno, yo no creo que la Iglesia Vaticana sean tan irracionales como para querer enfrentarse a un derecho nuestro. Y claro está que ellos pues dirían, dinos cuánto te hace falta, qué cantidad, no importa la que tú digas, para que comiences a establecer todos los templos en Cuba, los sacerdotes, las escuelas sacerdotales y todo lo que sea, que nosotros la vamos a cubrir. Ustedes se merecen eso. ¿Qué ustedes creen? Interesante, ¿verdad? Comparta esto, que esto es lo más importante que haya yo, aparte de nuestra fe y de nuestras creencias. Yo les estoy brindando ahora que ustedes ni lo conocen. Bien, ¿qué sucede con esto? Este documento que está aquí, primero, lo ven que es del, ven que es del correo. Miren el recibo, miren los de estos certificados y el que reciben en la mano. Fue la primera carta de intención de demanda en contra del Vaticano y la Iglesia cubana por estos problemas que les acabo de explicar. Este es el acuse de recibo que fue recibido aquí también. Bien, ¿quién es el que me contestó a mí y me envió una carta para atrás dándome contesta? Pues el Papa Juan Pablo II. Aquí pueden ver el sello Vaticano, donde dice Secretaría de Estado Affari General o algo de eso, y enviado directamente a la Asociación Lucumí Changó Eyeife, señor José Montoya. Aquí está la dirección, y enviado por, señores, Juan Pablo II, Palacio Apostólico 00120 Vaticano City. Después le voy a decir a Juan que le amplíe la foto esa y que se la ponga ahí para que ustedes vayan teniendo conocimiento. El Papa me envió una carta contestando, dándome respuesta, señores, y por lo tanto, y por lo tanto, esto es otra contestación que yo le hice y demás, y etcétera. Aquí están las pruebas del futuro organizado de las regiones ancestrales africanas que merecen indemnización porque nosotros hemos sido perjudicados por la Iglesia Católica Apostólica y Romana, por cómo trataron a nuestros ancestros. Y si no hubiera sucedido eso, ya nuestra religión fuera una religión muy bien organizada en aquellos tiempos, no se hubiera tenido que llegar a métodos de sincretismo ni ninguna cosa de esa, ni de ocultismo. No hubiéramos sido tratados como hemos sido tratados toda la vida, como unos perros analfabetos, sin cultura, una religión de negro como nos han acusado y nos siguen acusando, y demás, de analfabetos y demás, y etcétera. Que claro está, la actitud de los que hoy en día practican estos chusmoides y de distorsión, claro está que reflexionando bien,
pues entonces le da un poco de sentido a lo que a nosotros nos están acusando, señores. Pero aquí están todas las pruebas, señores, de más y demás. Este documento que fue fechado, déjenme mirar a ver cuándo fue exactamente que fue enviado esto. Bien, la Iglesia Vaticano me contestó a mí el 30 de octubre del año 2001, hace 23 años. Aquí está el documento de ellos, y con su sello, la firma de Juan Pablo II, del secretario de Estado, de la Madre de los Tomates. Bien, este documento es una copia. Esto es una copia de la demanda original, que está, claro, está en otro lugar legal establecido. Solamente se está esperando a que yo diga, porque yo fui el que exigí, yo fui el que establecí esto y el que tuve la iniciativa. Por lo tanto, todo está en dependencia de cuando yo diga. Ah, pero ¿quién eres tú para decir quién soy yo? El que ventiló todo esto, el que buscó la forma, el que estuvo luchando por esto toda la vida, muy en silencio, porque si usted le decía esto a las personas en Cuba, a usted iban a decirle que usted era un loco. Sin embargo, ahora es un poquito difícil que me lo digan, por la posición que tengo ahora en este día social y demás, etcétera, y por las pruebas que existen aquí, señores, de esto. La primera carta de intención, la primera, la segunda no se lo voy a decir porque es contestación, y la tercera, y esta es la primera, también diciéndole a la arquidiócesis de Miami que iban a ir por el mismo camino, porque aquí en Miami existíamos, o en la Florida existimos miles de cientos de miles de practicantes de esta religión que hemos sido víctimas de igual forma en este caso. Y claro está de que cuando se trate de que vinculen a Cuba o una región o un lugar con Cuba, pues el cómplice, en este caso las sucursales católicas que existan en el mundo, pues también son responsables de indemnizarnos nosotros en cualquier lugar que estén. Esta es la carta. ¿A quién? Bueno, esta la primera fue al jefe de la Iglesia Católica Romana del Vaticano, Papa Juan Pablo II, en ese momento, ¿ves? Esta fue al Papa Juan Pablo II. Y esta fue a Juan Clemente Favarola, arzobispo arquidiócesis de Miami. Bla, 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 bla. Aquí está la segunda. Este documento es donde le estamos poniendo nosotros en consideración o en aviso de qué paso era lo que iba a estar llevando, y de que el gobierno de Cuba tenía que tomar interés en esto para nosotros poder establecer nuestras tierras santas en Cuba, sagradas, que son las que estoy yo sentado aquí provisionalmente, y quedará permanente como la primera de los estados en el mundo, porque yo nunca quise de que tuviera que establecerlo fuera de Cuba para que no se convirtiera en la primera, pero órdenes superiores de lo celestial me dijeron, ponla aquí porque así es como tiene que comenzar. Y esta es la carta que se le envió a Caridad Diego Bello, jefa de asuntos religiosos del Comité Central, haciéndole a ella, eso en Cuba, haciéndole, dándole aviso de cuál eran nuestras intenciones, que estábamos procesando y lo que ellos tenían que tomar en consideración. Sí nos dieron la tierra, sí nos dieron la tierra. ¿Por qué no la usamos?
Bueno, pues eso lo vamos a seguir discutiendo después. ¿Por qué no usamos las tierras? Las partes que ellos nos brindaron a nosotros a través de un individuo que fue el contacto conmigo en Cuba, que es un Babao Loriza, y es un tatanquísimo, no voy a nombrar su nombre, porque me han dicho que esa persona está dando vueltas por México, y ciertas cosas, no voy a hablar de eso. Y este es pues el manifiesto de la razón de por qué nuestra demanda allá a Caridad Diego Bello. Aquí está el original y copias. Y este es un aviso que se le emitió a ciertas casas en Cuba, religiosas, muy reconocidas, diciéndole de qué es lo que podía venir y que se organizaran para poder entonces después integrarlo a un templo ya establecido, que se le construyera o que se reconstruyera un templo o lo que fuera, basado en esto que venía. Y todo esto ya fue me contestó a mí Juan Pablo II. Este es ya lo que se llama una intención avisoria de demanda por lesa humanidad ancestral, crímenes y demás, que nunca caduca, porque cuando se trata de lesa humanidad o crímenes no expira el delito en los Estados Unidos de Norteamérica ni en ningún lugar. Por lo tanto, aquí es donde yo explico y yo digo que le estoy diciendo a los demandados y a los tribunales de que esa demanda iba a ser parada hasta que yo determinara cuándo era que se iba a proseguir con esa demanda. La carta, aquí, estos son documentos muy viejos, lo están viendo, que tiene que ver con la trata de negros y tiene que ver que son documentos legales y históricos y demás, y etcétera, que sirven como también apoyo y prueba de estos delitos de lesa humanidad en contra de nuestros ancestros, hermanos e incluso mayores, de los que descendemos muchos en Cuba. Sobre sagrado, documentos sagrados, copias, pero ahora este es el original, claro está, este es el original, este es el original, este es el original, este es original. Este sobre ahora mismo, inmediatamente, ya está a una persona ahí, X, al que se lo voy a entregar y esa persona lo vuelve otra vez a poner en un lugar legal que está controlado por las autoridades, claro está, para evitar que pase lo que sucedió en el año 2011, que terminó con 4 muertos en mi casa, que vinieron a buscar esto. Y conjuntamente con esto, supuestamente ellos decían que habían 5 millones de dólares en mi casa, que yo lo iba a transferir a Cuba para comenzar este proyecto. No se equivoquen, yo no soy un anormal, yo no soy un estúpido, no me gusta estarme poniendo cartelitos. Aquí está todo fríamente calculado y todo vigilado, pero muy bien vigilado, para que el que saque la pata, si se le deja llegar, es para que aquí mismo quede, o donde esté yo quede, ahí mismo, porque esto ya no se trata de problemitas personales ni particulares en la calle. Aquí está involucrado gobierno y derechos, y aquí están las pruebas. Por lo tanto, estimados hermanos, vaya tomando cuenta de la seriedad del reino de Obaife, señores, de José Montoya, de todo lo que ha pasado históricamente con nuestras prácticas y nuestra fe. Y les voy a decir algo a los que dicen que yo siempre estoy hablando de mí. Si yo no hablo de mí,
pues no tengo por qué estar aquí, porque es que yo soy la historia y yo soy el precedente del derecho que defiendo de ustedes, y decirle: lo están haciendo mal, háganlo correctamente bien. Y yo no voy a funcionar, ni voy a echar a funcionar esto hasta que yo no entienda que entendieron muy bien la lección. Y como yo sé que a la mayoría no les importa y no les interesa eso, por lo menos que ya exista una gran parte de nuestro pueblo religioso en Cuba y en Miami que tenga conciencia de esto y que de verdad se conviertan en personas que quieran salvar nuestra religión y que la quieran convertir y ponerla en la posición que tiene que estar, la número uno del pueblo cubano, número uno del pueblo cubano. Y no está de más decir, y ahí es donde voy a buscarme más enemigos, pero ya no religiosos sino políticos, es que no solamente se trate de que exista en Cuba un pedazo de tierra como al estilo Vaticano, sino que Cuba completa sea declarada tierra santa sagrada de las religiones ancestrales y aborígenes, indígenas, nuestros descendientes, primero, o sea, de los que primero descendemos, y descienden muchos cubanos, que son los primeros que tuvieron los derechos y tienen los derechos como los indios americanos aquí, allí, de tomarse en cuenta, señores, por los que yo también he comenzado una lucha por los derechos de esos descendientes. Usted, descendiente de nuestros aborígenes, que tiene el ADN y la sangre descendiente de nuestros aborígenes, únanse, pónganse para eso, porque usted también los tienen que indemnizar y los tienen que reconocer al mismo sistema, o el mismo sistema que los indios norteamericanos son reconocidos, con su propia tierra, sus propios lugares de negocio, turismo, casino y todo lo que se mueva, los mismos derechos que tienen los aborígenes norteamericanos aquí. Así que me complacería mucho, a lo mejor máximo, mucho más, 20 años que me quede a mí, o 18 o 15, ver si algún día puedo libremente llegar ahí a sus tierras, a las tierras de los aborígenes cubanos, descendientes de aborígenes, y cuando yo llegue allí pueda visitar uno de sus grandes negocios o un casino. Eso es del diablo. A mí me gustan las cosas del diablo. A mí me gustan las cosas del diablo. Porque ¿quién es Dios y quién es diablo aquí? Eso lo seguiremos definiendo a través del tiempo. Porque yo recuerdo a alguien que en nombre de Dios ejercía su poder como diablo. Y por eso es esta iniciativa. Dios Olofin Alá, Esteban 1, Olor Dumare, lo bendiga a usted y a toda su familia.